Gracias, hermanos. Buenas tardes. Gracias a todos. De verdad que para mí es mucha alegría estar con ustedes acá. Y creo que uno de los mayores gozos en este día de vida que el Señor me regala es poderlos ver otra vez a ustedes, estar juntos con ustedes. Bucaramanga es muy especial para mí porque aquí yo vine a mi primer campamento a los 17 años. En Ruitoque. Estamos hablando, yo conocí a un hermano flaquito que hay por ahí. Ustedes vieran qué pinta la que tenía el hermano. En ese campamento, me acuerdo mucho, estaba el hijo del hermano Juan Taylor, el hijo del hermano Andrés, uno de los mayores, estuvimos. Y me acuerdo de la pateada que nos metieron esa vez por allá a la cueva de la India, que no la encontramos, pero nos llevaron por allá. Y entonces, esta vez que venía con nostalgia, no porque fuera a cumplir, sino porque me parecía que era tanto que no venía, hasta la carretera me pareció nueva, pero sé que es un gozo estar aquí, hermanos, y de verdad que siempre será un gozo estar entre ustedes, y me da mucha alegría estar aquí, bendecido con ustedes, con la compañía y por la palabra que el Señor nos ha dado en esta mañana y en esta tarde. Y sin duda quiero, con la ayuda del Señor, compartir este tema que para mí es de mucha responsabilidad, hermanos. Estaba mirando, escuchando a los hermanos que han compartido. Estamos hablando de lo que Dios es, pero también me confronta de lo que yo soy como hijo de Dios. Y eso es lo que tenemos que mirar aquí también hoy. Hablar de Dios. Dios es recto y ¿qué? Y justo. Yo creo que una de las... yo diría que es el ADN de Dios. Dios es justo y es recto. Dios es santo. Por lo tanto, si es el ADN de Dios, debe ser el ADN de ¿quién? De nosotros, sus hijos. Hoy nos confrontaba y nos decía, y yo pensaba ahí y decía, bueno, ¿cómo debo amar al enemigo? Amar a las personas que nos hace sentir mal. Es tan fácil estar, ¿cierto? Y lo mismo, estos días les cuento una chocoaventura que me pasó para que se despierten. Hace 2 días estaba haciendo vueltas, organizando, y venía yo en la moto y se me olvidó colocarme el casco. Y venía yo y di la vuelta y ¡fum! Cuando estaban los 4 guardas ahí. Y me dijeron, arrime. Y yo, lindo, sin casco. Yo, multa, pues la multa era por no tener el casco, obviamente. Me paro yo. Me hacen parquear la moto, me dicen parquear la moto ahí. Los muy sinvergüenzas toman la foto mía y se la mandan a mi hermano. Mi hermano es el director de tránsito de Puerto Boyacá. Mi hermano me manda la foto por el celular y me dice, ay, Dios mío, guárdalo, Señor, me dice por allá. Y yo calladito, yo, el parte me lo gané. Pero como soy el hermano del director de tránsito, le dije, no, ¿tiene casco? Le dije, sí, tengo el casco en la moto. Y adivine quién es el casco, de mi esposa, Florecitas, imagínense ustedes. Yo hubiera preferido el parte. Yo había pinchado por el pueblo con el casco de Florecitas. Lo justo era que me hubieran partido, porque había hecho una infracción. Ellos estaban y no iba a usar de que mi hermano fuera el jefe de ellos, sino si me hacían el parte, listo, no hay problema. Tengo que asumir eso, ser justos. Y hermanos, muchas veces nosotros, como hijos de Dios, tenemos que recordar que somos hijos de un Dios que es justo y es recto. Y quiero leer el versículo que nuestros hermanos compartieron, está en Deuteronomio 32:4. Dice,
Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y ¿qué? Y recto. Dios es justo y es recto. Pero hermanos, esa justicia es algo bastante que le hace poner los pelos, porque es justo para lo bueno y también es justo para ¿qué? Para lo malo. Él aprueba lo que es justo en el creyente y también va a juzgar lo incorrecto que hacemos como ¿quién? Como creyentes. Pero me he dado cuenta que la justicia tiene varias aplicaciones y el Señor lo hace. Pero dice, Él es justo y es un atributo de Dios, es su esencia, su naturaleza, su personalidad. Dice, estos atributos reflejan la bondad, la rectitud, la justicia. Él mismo es el incuestionable de lo que está bien, y eso es muy cierto. Hermanos, hay cosas que yo estoy de acuerdo con lo que dijo el hermano Julio y algunos hermanos. ¿Quién soy yo para altercar con Dios, para reclamarle a Dios? Él es soberano. La palabra sí lo muestra. Y Él es justo para todo. Vamos a mirar algunos versículos en la palabra de Dios donde nos muestra que Dios es justo. Vamos a mirar en el libro, en Isaías 26. En Isaías 26. Veintiséis, 7. Dice la palabra de Dios, dice, el camino del justo de rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino ¿de quién? Del justo. ¿Quién es recto? Dios. Por lo tanto, los hijos de Dios tenemos que ser ¿qué? Rectos, justos. Y ahí es un terreno donde creo que hemos fallado. En el Salmo 11, el Señor dice, el Salmos 11, el versículo 7, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Interesante, ¿cierto? Dios es justo. Y Dios es justo para mirar en el juicio. Ustedes se acuerdan la historia de Sodoma y Gomorra, cuando Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. Le dijo, Señor, si hay 50 justos, ¿usted acabaría con esos 50 justos? ¿Y qué le dijo el Señor? Por amor a esos 50, no. Pero Señor, si hay 45, todavía. ¿Hasta cuánto llegó Abraham? ¿Hasta cuánto? Ajá. Dios es justo para juzgar. Dios en Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis 20, es su esencia. Es lo que yo quiero que miremos, que Dios es justo. Y en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 12, dice, y vi a los muertos grandes y pequeños delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otros libros fueron abiertos, en el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dios es justo, Dios va a juzgar con justicia. Dice que va a juzgar por las cosas que están ¿qué? Escritas, ¿dónde? En los libros. Dios es justo, Dios es recto. Pero hermanos, estuve mirando en la palabra de Dios y son muy pocos los hombres que en la Biblia encontramos que fueron rectos, que fueron justos, y eso me impresionó, porque algunos de ellos son conocidos entre nosotros, ¿cierto?
En Segundo de Reyes, en el capítulo 18, encontramos la historia, Segundo de Reyes, encontramos la referencia de un hombre que a los ojos de Dios, ojo, a los ojos de Dios, anduvo muy bien. Dice el versículo 3, Segundo de Reyes 18:3, hablando de Ezequías, una referencia dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho ¿quién? David su padre. Dios dice que David fue un hombre recto. La palabra así lo muestra, ante los ojos de Dios. Ahí adelantico en el capítulo 22. En Segundo de Reyes 22, el 2 dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Y alguno diría: no, pero es que David, fue que David la embarró, sí, pero David se apartó y tuvo que enfrentar las consecuencias, y de ahí adelante caminó con Dios. Y Dios nos habla de un hombre recto, un hombre que caminó con Dios. Miremos otro ejemplo en la Biblia, un personaje muy conocido, libro de Job, capítulo 1. En David vemos que Dios le dice: mire, su papá fue un hombre que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Qué bueno, hermanos, que Dios pueda ver esos atributos de Él en nosotros. Que seamos personas rectas, que seamos personas justas. Y yo decía, qué bueno que Dios pueda ver así. En Job, en el capítulo 1, Dios dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto, ¿y qué? Y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, etcétera, etcétera. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada día uno en su día, y enviaban a llamar a sus hermanos para que comiesen y bebiesen, etcétera, etcétera. Hermanos, de Job también se dice que era un hombre recto y temeroso ¿de quién? De Dios. Y uno ve por la vida, leyendo todo el libro de Job, se da cuenta que Job fue un hombre muy íntegro con Dios en todo lo que hizo. Pero uno nota que en Job había un anhelo de santidad. Él dice que presentaba sacrificios ¿por quién? Por sus hijos, por si quizás habían ¿qué? Habían pecado. Y la rectitud tiene que estar muy relacionada con la santidad, hermanos. Estamos en un mundo donde el ser recto es, no sea bobo, usted es muy bobito. Donde actuar bien no es normal, lo correcto es ser tramposo, ser deshonesto. Ustedes lo vieron ahorita en las noticias, cómo es posible que van a cancelar, a declararse en quiebra una gran multinacional y vendiendo tiquetes hasta las 3 de la mañana, más o menos 22,000 millones captaron. Pero así estamos. Dios quiere que nosotros seamos personas rectas, porque es la esencia de Dios. Y tenemos que, eso nos debe implicar, hermanos, un temor al Señor. Porque Dios quiere eso en nosotros. Es más,
el ser recto y justos son frutos de la nueva vida en Cristo. Yo no puedo ser injusto con mi esposa, con mis hijos, en la empresa. Yo no puedo ser injusto. Y yo quiero que miremos, porque aquí vemos a David, pensaba también en Enoc, un hombre que caminó con Dios. Y Dios quiere ver muchos hijos de Dios que seamos rectos con Dios. Si yo soy recto con Dios, entonces voy a ser recto con ¿quién? Con todo mundo. Mire, y es fácil cuando uno llega a la empresa tarde. Es fácil, me pinché, un trancón. En Puerto Boyacá hay muchos trancones. Pero la mentira, ¿cierto? Pero qué fácil decirle a uno al jefe: jefe, qué pena, me levanté tarde, me cogió la tarde. Y enfrento lo que haya, si son memorando lo que tenga que enfrentar. Pero hay que ser recto, correcto. Porque los papás lo hacen. El niño llega tarde al salón de iglesia: ¿qué pasó? Y la mamá me dice: ay, profe, qué pena, se me pinchó la moto. Y yo: ah, bueno, tranquila, déjelo, no hay problema. ¿Y qué le pasó? No, mi mamá se levantó tarde. El niño dice la verdad. ¿Por qué tienen que decirnos mentira? Si usted tiene un chiquito, no digan mentira a la profesora. Ellos van y lo echan al agua a uno. Ellos le dicen la verdad al profesor. Qué fácil es decir: no, me cogió la tarde, no pude. Es ser rectos en la vida, ser correctos. La rectitud viene de una palabra que se llama kairos en griego. Y me pareció que hablaba de las normas de ser correctos. Pero va más relacionado con un comportamiento. Y claro, tenemos el modelo perfecto, ¿cierto? Del hombre recto, el único hombre recto en la tierra. Porque David tuvo sus fallas, ¿cierto? ¿Cuál fue el único hombre recto en la tierra? ¿Quién fue? El Señor Jesucristo, ¿cierto? Vamos a leer unos versículos en Primera de Pedro, en el capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Dice la palabra de Dios. ¿Listos? Versículo 22. Dice: el cual que no hizo pecado, ni se halló que engaño en su boca. ¿Quién es esa persona? ¿Cómo lo catalogaríamos a esa persona? Una persona que recta. No hubo que, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. No está hablando del apóstol Pedro, está hablando del Señor que Jesucristo. Él es perfecto. Él es justo. Y como sus hijos, ¿cómo tenemos que andar nosotros? Rectos y justos. Y hermanos, es parte del andar del creyente en todas las áreas de nuestra vida. En Juan, encontré algo muy bonito en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5. San Juan capítulo 5. Mano John Jairo, ¿lo quiere leer, por favor? 30, San Juan 5:30.
Dice el Señor, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así que juzgo, ¿y qué más? Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Del Padre. Hermanos, vuelvo y repito, hablar de la justicia es hablar del andar del creyente. El ser rectos, hermanos, es un sinónimo de honestidad, ¿cierto? De transparencia. El ser recto, una persona que no se tuerce, una persona que no es difícil, ¿cierto? Un hermano muy querido que conoció del Señor siendo militar y era tan apasionado que de la selva nos comunicábamos. Y él llegó, lo mandaron al comando del ejército y lo mandaron en un chicharrón que era nada más la oficina de traslados, donde ellos llegan allá y pasan y traslado, y entonces me mandan para zona roja o me mandan para una ciudad. Y él llegó ahí, el coronel lo puso y le dijo, bueno, sargento, usted se encarga de los traslados. Y él los primeros días quedó aterrado. Oiga, sargento, ¿cuánto es para que me trasladen? Necesito irme para Medellín. Y dije, hermano, yo aterrado. ¿Y qué contesto? Ayúdeme rápido ¿cuánto me cobra para que me salga rápido el traslado? Necesito. No, yo no voy ni a cobrarles ni a pedirles. Yo solo voy a seguir lo que diga el coronel que está encargado y en el orden que me pasa. Así fue por unas semanas. Cuando vieron que no podían sobornarlo, lo dejaron quieto. Y ahí duró hasta que se pensionó. ¿Quién no iba a querer sacar de ese puesto a un hombre recto, correcto, justo? Y ahí ya se pensionó y está sirviendo al Señor. Hay un gran valor, hermanos. Aún la gente del mundo valoran que uno sea recto, que sea correcto, que sea justo. Nuestro modelo perfecto es el Señor Jesucristo. Y Él es el modelo por excelencia para nosotros. Hay un pasaje muy lindo en Lucas 19. Y aquí nos toca a nosotros. Lucas 19. Ustedes saben la historia de Zaqueo. 19:8. Zaqueo conoce a Cristo. ¿Cuál fue el primer fruto de Zaqueo? Versículo 8. Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, ¿qué? Se lo devuelvo, ¿qué? ¿Y quién era Zaqueo? Era un ladrón. Era recaudador ¿de qué? Pero como ya tenía a Cristo, no podía hacerlo deshonesto. Y fue tan impactado por Dios que dijo, Señor, al que le quité le voy a dar 4. Esa es la muestra que usted ha nacido de nuevo. Que usted no se esconde de los hermanos. Que no se esconde de su esposa. Es que hay que ser rectos. Uno nota, y leamos el versículo atrasito, el 7. Dice allí, versículo 5, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraron diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador.
Y entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Tremendo lo que alcanzó a percibir Zaqueo del Señor. Hermanos, Dios quiere que nosotros, como hijos de Dios y hermanos ancianos, tenemos que ser muy rectos en la iglesia. Yo he escuchado tantas injusticias que hemos hecho con hermanos santos. Porque es que Dios nos va a juzgar. Rectos en el trabajo, rectos en nuestras casas. Zaqueo dijo, fue tanto el cambio en su vida, dijo, no, es que yo no puedo. Yo robé, yo le quité a la gente, pero ahora les voy a devolver. Y si alguno de ustedes me robó, ¿a cuánto fue? Yo le doy el triple, le doy más, porque estoy avergonzado, porque hice lo incorrecto. Hermano, es triste que un hijo de Dios sea mala paga, que sea deshonesto, que un hermano tenga bloqueado el celular de la clave de su esposa. ¿Eso es ser rectos? Que un joven tenga bloqueado de los padres. ¿Eso es recto? ¿Qué tiene que ocultar? ¿A quién le oculta? La rectitud habla de un andar, hermanos. ¿Delante de quién? De Dios. Si ustedes vieron lo que esta mañana compartió el hermano Julio, Pedro no percibió a ese hombre que estaba ahí parado delante de él. Él percibió la santidad de quién, de ese hombre que estaba ahí. Y nuestra vida tiene que andar es así, en santidad, porque yo estoy, dice el Señor, si morimos o vivimos, del Señor somos. Y por ahí decimos muy bonito, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan, ¿qué? A bien. Pero Zaqueo quería su amor por el Señor, la nueva vida en Cristo. Y qué bonito que el Señor no lo despreció, ¿cierto? Era un ladrón, ay, mire con quién se metió, media joyita. Pero el Señor, ¿y cómo estaba Zaqueo? Gozoso, gozoso. Hermanos, como hijos de Dios tenemos que andar en la luz. Estos días en Puerto Boyacá, el Señor nos dijo, ustedes son luz y son ¿qué? Sal. ¿Y por qué tenemos que andar en tinieblas, hermanos? Somos luz. Somos rectos. Dios quiere que seamos justos. Y a veces le da una tristeza que los más injustos son los cristianos, con sus trabajadores, con sus esposas. Le dan es una miquinga. ¿Por qué, hermanos? Todo lo que sirve nuestras esposas nos ayudan, nos cuidan. ¿Qué sería justo? Uno mira al Señor y uno mira a esa mujer que le trajeron allá. ¿Qué decía la Biblia que era lo justo? Que la mataran. Pero el Señor obró en misericordia. Y a veces nos pasa como ese deudor que le debía no sé cuántos denarios. Perdóneme esa deuda tan grande, y ese que le debía nada lo echó a la cárcel, ¿cierto? Hay que ser justos, hay que ser rectos. Zaqueo es un modelo, hermanos, de la nueva vida en Cristo. No podemos andar, hermanos, en una doble vida. No podemos estar sentados a la cena con un resentimiento contra un hermano. ¿Eso es un corazón recto? No. Dios quiere, y muchas veces nuestra vida se estanca porque no hay rectitud en nuestro caminar. No hay rectitud en nuestros pasos. Hermanos, en la vida uno ha vivido cosas malucas. Y yo viví hace muchos años la muerte de un pastor, un amigo.
Y yo ignorantemente le reclamé a Dios, le dije, Señor, pero ¿por qué lo mataron? Si era un hijo de Dios. Y lo habían matado en Barranca, me acuerdo tanto. Cuando los días me dijo el vecino, no, es que él venía aquí y nos íbamos a los chongos, a los prostíbulos con el pastor. Dios me respondió la pregunta. Entendí por qué Dios había permitido que lo asesinaran. Y él decía, no, es que ya en Barranca me ve la iglesia, aquí en Puerto Boyacá no me ve la iglesia. Dios nos guarde. Ahí yo me callé, hermano. Qué triste cuando el Señor tiene que ejecutar juicio sobre nosotros por no ser rectos con Dios. Porque aquí no es recto con los hermanos, es rectos con Dios. La rectitud Dios la ama, dice la Biblia. Porque Él es un Dios recto y quiere que sus hijos sean rectos, justos. Desde ahí en adelante yo aprendí a decirle, Señor, tú eres soberano, perdóname por mi ignorancia. Hermanos, Dios ama la rectitud en sus hijos. Mire cómo el Señor resaltó la rectitud de Job. Cómo tuvo que decirle a Ezequías, mire, su papá fue un hombre que anduvo recto su corazón conmigo. Qué bueno que el Señor pueda decirle a sus hijos, mire, es que él fue un gran hombre, un hombre correcto. Mi papá era sin tacha, mi papá era esto. Pero muchas veces nuestra familia se queja de nuestra cristiandad porque somos injustos. Tenemos que anhelar eso, hermanos. Y esto de Zaqueo a mí me ha producido una alegría de ver cómo Dios quiere ver en nosotros. Y fue, ni el Señor se lo puso, le dijo, no, Señor, yo voy a hacer esto. Porque Él ya estaba en vida nueva. Y hermanos, tenemos que andar en vida nueva. El Señor espera eso. Miremos un poquito acerca del creyente. Dios desea que los creyentes seamos rectos y justos. Miremos en Filipenses capítulo 4. Filipenses 4:8. Filipenses 4. Dice la palabra de Dios. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que, leámoslo todos. 1, 2, 3. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará en vosotros. Todo lo que es ¿qué? Verdadero, todo lo que, lo honesto, todo lo recto. Hermanos, qué bueno cuando podemos testificarle a los de afuera y a los que somos correctos, ¿cierto? Qué bueno cuando podemos aprobar lo que es según el Señor en el temor de Dios. Hermanos, porque es que el que va a evaluar nuestras vidas, el que va a pesar todo, es Dios, ni aún los hermanos. Y Dios quiere que nosotros como sus hijos vayamos haciendo todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo. Todo lo justo, me llamó mucho esa palabra. Él es justo. Pero el apóstol nos dice, ojo, todo lo justo. Qué bueno que nosotros podamos actuar de esa manera. Todo lo justo, todo lo verdadero.
todo lo que tenga buen nombre. ¿La virtud de quién? De Cristo. Hermanos, es muy importante eso. En Colosenses, ahí atrásito en Colosenses, Dios dice a aquellos que tenemos empleados, dice capítulo 4, versículo 1, miren, dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo, ¿dónde? En los cielos. Hacer lo justo y recto, ¿cierto? Lo justo y ¿qué? Y recto. Qué bueno, hermanos, que nos preocupemos. Yo tengo empleados en mi club de patinaje y con mi esposa llamábamos a la cuñada de mi esposa es contadora, y bueno, ¿cómo tenemos que esta persona tenemos que afiliarla al seguro? ¿Qué hay que hacer? Porque tenemos que ser correctos, tenemos que hacer lo justo. Hermanos, Dios valora eso, Dios nos recomienda eso a nosotros. En Tito, vamos a Tito, en el capítulo 1, hablando de los ancianos, dice el versículo 8, dice: sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, ¿y qué? Justo, santo, ¿dueño de qué? Hermanos, una de las cosas que yo le he pedido mucho al Señor en la asamblea donde el Señor me ha colocado, y yo le pido a mis hermanos que el Señor nos ayude a ser justos, a no tener balanza para un hermano, para mirar a este hermano con más misericordia que al otro. Hermanos, Dios dice, y este versículo me pareció tan bonito, dice: amante de lo bueno, sobrio, justo, santo. Últimamente he visto una epidemia a nivel nacional, hermanos que exigen y exigen y exigen, pero no hacen nada en la obra, no visitan, no ayudan, pero exigen. Hermano Julio, ¿qué es lo que usted está diciendo allá, hermano? El hermano allá, ¿qué es lo que está diciendo? Parecen como que fueran dictadores, pero vaya, miren lo que hacen en la iglesia. Sus casas vueltas nada. Hermanos, tenemos que ser rectos, mirarme yo primero, cómo está mi vida, cómo estoy viviendo yo, para ir a juzgar a mi hermano, por quien Cristo murió. Cuidado con lo que decimos, el daño que hacemos. Dios nos dice que tenemos que ser justos y rectos, y está hablando de los ancianos y ancianas también, porque hay hermanas muy sabias, de mucha bendición. Pero Dios quiere eso en nosotros, hermanos. Sobrios, que es una persona sobria, equilibrada. ¿Cuánto daño? Estos días he escuchado tantas historias que me entristecen, hermanos, que desconocemos la palabra de Dios y sacamos mandamientos de hombres.
Ni siquiera usamos la palabra para ayudar. Un hermano olvidado y me decía: hermano, duré 4 años y ninguno fue a visitarme. Y dije, y los hermanos, ninguno fue allá. ¿Cuál es la función de nosotros, hermanos? ¿Qué es lo justo que tenemos que hacer delante de Dios? Y aquí tenemos que ponernos, porque uno ve que el Señor no descansaba. Nuestro modelo Cristo, Él en todo lugar estaba. Hermanos, justo, cuando Dios habla de esta palabra, justo y recto, eso habla de nuestra vida, cómo está nuestra casa, exigiendo santidad y todos sus hijos apartados del Señor. ¿Qué es eso? Comience a ganar sus hijos. Hay que replantear eso, hermanos. La Biblia dice que la autoridad se gana es no con las palabras, sino con la vida. Y el Señor dice: reconozcan a los que trabajan entre ustedes y estímenlos y valórenlos, que trabajan. No los que dirigen, no los que dan las órdenes, son los que visitan, son los que pastorean, son los que van a buscar las almas. Eso es lo justo, lo recto, porque es lo que el Señor quiere, hermanos. Porque es que yo vengo de un padre que es recto, y como hijo, cuando mi hijo andaba pequeño le decían Gregorito. No porque, sino porque se parecía a mí. Gregorito. Y en el colegio andaba aburrido. Gregorito para allá y Gregorito para acá. Él se llama Daniel. Pero era Gregorito porque se parecía ¿a quién? A Gregorio, al papá. Yo en el terminal y lo miraban y me miré, la gente se reía. Y es que son igualitos los dos. Porque él estaba gordito igual a mí. Por los gorditos andábamos los gorditos los dos. Pero si vengo de un Dios justo, ¿cómo tiene que ser Gregorio? ¿Cómo que tiene que ser Julio? ¿Cómo tiene que ser el hermano Esaú? ¿Cómo tiene que ser usted, hermana? Tenemos que ser justos y rectos. Esto suena bonito, hermanos, pero esto hay que ponerle lo que hablaba nuestro hermano Julio ahorita. Uno no entiende cómo un hermano dura 1 año y en pecado y cenando. Uno dice: Señor, ¿qué hay en ese corazón? Que seamos tan insensibles al Señor, al Espíritu Santo. Hermano, la rectitud es yo y Dios. Un ejemplo muy bonito que lo hemos citado cientos de veces: José y Potifar, ¿cierto? La mujer de Potifar. ¿Qué le dijo él? ¿Cómo haría yo este grande mal? ¿Y qué? ¿Y qué? Ni siquiera con Potifar. ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra quién? Contra Dios. Eso se llama un corazón recto. No pensó en Potifar, sino en quién. El Señor. El Señor, y le decimos a los niños: Dios te ve, Dios te escucha. Pero eso también es para usted y para mí. Dios te ve y Dios te escucha. Eso es muy bueno decirle a los niños. ¿Qué estamos viendo? ¿Es justo que me pierda ahí 3, 4 horas en Netflix viendo series? ¿Es justo cuando se están yendo las almas? Cuando los jóvenes se están perdiendo. ¿Qué es lo recto? Leer y estudiar, ¿cierto? Invitar. ¿Qué es lo recto, hermanos? Dios nos está hablando, hermanos. Ahorita miraba santos, amor, amorosos. Hermanos, la Biblia dice: el amor cubrirá ¿qué? Multitud de pecados. Y nos falta amor, nos falta santidad, nos falta ser rectos. Yo salgo aquí con un reto en mi vida. Yo no sé usted cómo irá a salir.
Pero en esta mañana el Señor me ha confrontado. Y siento que a muchos nos confrontó. Y nos sigue confrontando. En el WhatsApp. En muchas cosas. Dios quiere que seamos rectos. Y ojo, mis hermanos ancianos, mis hermanos que el Señor ha puesto en la asamblea como hermanos que lideran, que ayudan, que sirven. Hermanos, debemos ser ejemplo, ¿cierto? Pero tenemos que ir primero al Señor, buscar la intimidad del Señor y decirle: Señor, ayúdame a ser recto, Señor, ayúdame a ser justo. En todo, hermanos. Y otra cosita más. Uy. Voy bien. Ay, no, mentira, voy bien. Vamos a leer un versículo que me alienta mucho. Está en Hebreos, el capítulo 6. Hebreos 6, versículo 10. Leámoslo todos. Es tan lindo, hermanos. Hebreos 6, 10. Dice 1, 2 y 3. Porque Dios no es injusto para olvidar nuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiéndole servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es ¿qué? Injusto. Los hermanos que ayudan a lavar allá, que hermanos, Dios te va a recompensar. Dios es justo. Yo recuerdo al hermano Saúl, si se acuerda, el hermano papá del hermano Moisés Vázquez, ¿cómo era que llamaba el hermano Daniel, que me acuerde? Luis Vázquez. Luis Vázquez era un hermano así canosito como varios que hay aquí, así como el hermano Mario y como el hermano ahí, bien canosito. Pero sabe, lo que él hacía en la capilla era abrir y cerrar las puertas. Y así lo hizo por muchos años, hasta que el Señor se lo llevó. Pero él venía, estaba antes, abría la capilla y cerraba la capilla. Ese era su servicio. Y sin duda yo sé que el Señor lo recompensó. Porque lo hacía ¿para quién? Para el Señor. Hermanos, no esperemos palmaditas. No esperemos reconocimiento de los hombres. Es mejor el reconocimiento ¿a dónde? En los cielos. Porque dice: a Cristo el Señor servimos. Amén. Él es justo. Él no es injusto. Y hermanos, tenemos que reconocer que tenemos que aprender a ser justos con todos. El Señor es justo, es el atributo más hermoso del Señor. Es más, en Apocalipsis dice que Él juzgará al mundo con justicia. Porque Él es el juez. Cuando yo buscaba en internet, y bueno, la palabra justo, siempre me aparece un martillo. ¿Cómo se llama su hermano Julio? ¿Usted que tiene idea por ahí? ¿Quién me dice? Hermano Íñigo. Lo con que se ponen para golpear. ¿Cómo es una tablita? Yo no sé. Ajá. Y me aparecía la maceta, la cosita esa. Y o sea que es juicio, justicia. Hermanos, la Biblia dice que vamos a ir al tribunal de Cristo, ¿cierto? Y dice que cada uno va a recibir según su ¿qué? Su obra. Él es justo, hermanos. Por eso los invito, jóvenes. Yo estoy muy contento. Lo manifesté hace algunos días en Puerto Boyacá. Me gozo ver estos muchachos jóvenes que han decidido no ir a una universidad, sino a ir allá a aprender, a edificarse. Jóvenes, qué bueno.
Qué bueno que haya más jóvenes que quieran ir allá un año a aprender, a cimentar su vida. Yo me gozo viendo los muchachos de fe, estos días me he gozado viéndolos. Que nuestros jóvenes, antes de ser un buen ingeniero, un buen médico, quiera ser un buen cristiano. Porque mi papá y mi mamá eran buenos cristianos, eran buenos hermanos. Pero hay hijos que dicen, yo no quiero ser como mi papá. Porque no, ven una incongruencia entre la Biblia y el comportamiento de ese padre, de esa mamá. Qué vergüenza, hermanos, que yo sea el estorbo para que mi hijo quiera seguir al Señor. Que yo sea el estorbo para que mis hijos se enamoren de ¿quién? Del Señor. Y hermanos, Dios quiere ver muchos Zaqueos. Amén. Dios quiere ver muchos Job hoy que quieren andar rectos, que piensan en su familia, que quieren su santidad en su casa, que quieren interceder por los suyos. Y hermanos, esto es un reto. De verdad que gracias a Dios por este tema. Yo le decía al hermano Saúl, porque hermanos, aquí hay retos grandes. La Biblia dice ser santos en toda vuestra manera de vivir. Y uno queda como que, Señor, en toda, rectos en todo, llegar puntual al trabajo, ser honesto con el jefe, con la esposa, lo justo, hermanos. Vamos a ponernos de pie. No sé si podemos cantar un coro que dice, tus ojos revelan que yo nada puedo, ¿qué? Lo podemos cantar, hermanos, de la alabanza, hermanos. ¿Sí? Nos dan el corito, hermanos, y oramos. Hermano Saúl, tengo permiso. ¿Qué número es? Que si lo podemos cantar, hermano. Hermano.
Ahí paraditos, vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, gracias porque eres recto, justo. Y tú quieres ver en tu iglesia, Señor, corazones rectos y justos delante de ti. Así como nos has dicho que quieres que seamos santos, llenos de amor. Señor, tú quieres que nosotros seamos fiel reflejo de ti, amado Salvador. Dios, gracias porque es hermoso, Señor, lo que somos en ti. La nueva naturaleza que tenemos en ti, Padre Santo, gracias a la obra de Cristo. Señor, ayúdanos a vivir delante de ti con una vida recta, Señor, con un comportamiento justo, equilibrado, sujeto a tu palabra, Señor, dependiendo de la guía de tu Espíritu. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos hecho lo torcido, hemos sido injustos, hemos puesto cargas que nosotros no llevamos, Señor. Ayúdanos a examinarnos, que podamos ser referente a nuestros hijos, a nuestra familia, Señor, de hombres y mujeres apartadas para ti, Señor. Guárdanos de ser tropiezos, Señor. Danos de tu gracia, amado Señor. Que seamos hombres sobrios, justos, rectos. Que seamos mujeres justas, rectas. Señor, gracias por esta maravillosa palabra que nos diste en la mañana y en esta tarde, Señor. Danos corazones dóciles a ti, amado Señor. Que podamos percibir el ser tan grande que eres tú, Señor. Lo santo, lo recto, lo justo que eres tú, Señor. Que así como eres amor, eres fuego consumidor también. Señor, gracias por invitarnos y decirnos que tú no olvidas lo que hagamos para ti, Señor. Ayúdanos a anhelar, servir a ti, a tus santos, a tu iglesia. Señor, gracias. Gracias porque delante de ti no hay nada oculto, Señor. Todo lo revelas, Señor, todo lo sabes. Señor, gracias por hablarnos en esta tarde y en esta mañana que ya pasó, Señor. Bendice el tiempo que resta, Señor. Bendice a cada familia que está aquí, Señor. A cada hermano, a cada reto que has puesto en nuestros corazones en esta tarde, Señor. Lo que tú has redarguido en nuestras conciencias, que no seamos necios, sino que procedamos a obedecer al llamado tuyo, Señor. Bendice, Señor, los hermanos de la cocina. Bendice, Señor, todo lo que se haga en este lugar, que sea de grato olor para ti, Padre Santo. Te bendecimos y te damos gracias, Padre, en tu Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos pueden sentarse. Hermano Saúl. Dios los bendiga a todos.